El derecho como filosofía no solo se encarga de estudiar las leyes interpuestas por el Estado, sino de responder preguntas mucho más complejas sobre por qué se crean las leyes que les atribuye la validez o si deben seguir un valor moralmente correcto. A través de las diferentes voces de los filósofos representadas por nuestros compañeros, vamos a tener una visión más amplia de lo que es el concepto de derecho. Podemos tener escuelas o corrientes diversas como lo es el naturalismo, positivismo o escuelas más contemporáneas. Nuestros compañeros nos van a explicar qué era el concepto de derecho según algunos filósofos los más importantes de su época. Y vamos a hacer un recorrido sobre estas mentes para poder analizar concretamente y funcionalmente lo que era el derecho en las cabezas de nuestros filósofos. En este caso hablaremos de Norberto Bobbio. ¿Quién fue Norberto Bobbio? Fue un jurista, filósofo, politólogo italiano. Él no solo pensaba en el derecho desde lo teórico, sino desde su impacto real en la sociedad. ¿Qué es el derecho para Bobbio? El derecho para Bobbio no es simplemente un montón de leyes escritas. Él nos decía que el derecho no es una suma de normas, sino un sistema de normas. Nos quiere decir que las normas jurídicas están interconectadas y organizadas jerárquicamente y funcionan como un sistema coherente donde el derecho, según él, es una herramienta para regular la convivencia social, pero también debe ser una estructura racional y ordenada, no una simple imposición de poder. Explica que el derecho se basa en tres elementos esenciales: la normatividad, que es regular cómo debemos actuar; la positividad, que está compuesto por normas vigentes; y la institucionalización, que es creado y aplicado por instituciones reconocidas como jueces o parlamentos. Así el derecho no se valida solo por ser bueno o moral, sino porque fue creado mediante un procedimiento legal válido. Menciona dos críticas muy importantes, que es donde critica el iusnaturalismo, donde él cuestiona a quienes piensan que el derecho se basa únicamente en la moral o en valores naturales. Puede ser muy subjetivo y poco útil para analizar cómo funcionan las leyes en la práctica. Y la segunda crítica que nos hace, critica el legalismo autoritario. Él advierte que tener leyes no garantiza una sociedad justa. Un régimen autoritario puede tener muchas normas, pero si no respeta los derechos humanos, eso no es un verdadero Estado de Derecho. Nos dice que el problema de nuestro tiempo no es crear nuevos derechos, sino garantizar que los que ya existen sean efectivamente respetados. Y para Norberto Bobbio, el derecho es un sistema normativo que debe organizar la sociedad, pero su verdadera legitimidad depende de si respeta la justicia, la democracia y los derechos humanos. El derecho no está para servir al poder, sino para proteger a las personas. Para Thomas Hobbes, el derecho representa una verdadera ruptura de las concepciones del derecho natural y las políticas basadas en la moral, la religión y la costumbre. Su visión profundamente es racionalista, realista y funcional, y su premisa básica es que el ser humano ante todo necesita sobrevivir. Para Hobbes, el derecho natural no es un conjunto de normas éticas que rigen la conducta humana por algún principio superior como es la voluntad divina o la justicia, sino que simplemente la libertad irrestricta a cada individuo para hacer lo que quiera y lo necesario para poder sobrevivir. Este derecho, llevado a su máximo expresión en el estado de naturaleza, le da al ser humano la libertad de hacer lo que quiera. En este concepto, el derecho no garantiza convivencia, sino conflicto, porque cada quien tiene derecho a todo sobre el cuerpo o los bienes de los demás. Hobbes, lejos de justificar esta situación, lo usa como punto de partida para demostrar la necesidad de un poder superior que imponga orden, el soberano que nace del contrato social mediante el cual los individuos ceden su libertad para que un tercero garantice la paz.
Esta transformación del derecho natural en ley civil marca el nacimiento de la sociedad política, y la ley aquí no es una imposición arbitraria, sino el resultado de un acuerdo racional y voluntario entre los individuos. Por esta cesión de derechos tiene un precio: la obediencia incondicional al soberano, quien concentra todo el poder político y legislativo. Para Hobbes no hay lugar a la desobediencia civil, la rebelión legítima ni los derechos inalienables. Hablaremos sobre Sócrates y Platón, quienes fueron figuras centrales en la filosofía occidental. Ofrecieron perspectivas distintas pero complementarias sobre el derecho. Mientras que Sócrates se enfocó en su función ética y formativa, Platón desarrolló una visión más idealista y racional del mismo, vinculada a su teoría de las ideas. Sócrates fue un filósofo ateniense que se dedicó a examinar las creencias y valores de sus contemporáneos a través de un diálogo constante y un cuestionamiento también constante. Se caracterizaba ya por su humildad intelectual, lo cual era admitiendo su propia ignorancia, utilizando la ironía para conducir a sus interlocutores a la reflexión. Para Sócrates, el derecho tenía como principal función era guiar a las personas hacia una vida justa y virtuosa. El derecho debía ser como un maestro enseñando a los ciudadanos a buscar la verdad, la razón y la excelencia moral. También se le acusó de corromper a la juventud y de no respetar las leyes de Atenas. Estas acusaciones, aunque históricamente fueron debatidas, llevaron a su condena a la muerte. Ahora sí hablaremos de Platón, quien fue un discípulo de Sócrates, el cual fundó la Academia en Atenas. Desarrolló una visión más amplia y profunda sobre el derecho, lo cual el derecho era un producto de la razón, de la naturaleza, y debía estar en armonía con la justicia y la virtud. No era simplemente una serie de reglas, sino una manifestación de la realidad ideal. También tuvo muchas críticas, lo cual algunos de sus ideas como la teoría de las formas y la propuesta de la sociedad ideal han sido como objeto de crítica, debatiendo a lo largo de la historia que se han cuestionado la viabilidad de esas propuestas políticamente. Lleva que Sócrates concebía el derecho como un camino hacia la virtud personal. Platón lo interpretaba como una manifestación de orden ideal. Ambos coincidieron en que el derecho debía ir más allá de un simple conjunto de normas, siendo una herramienta para alcanzar la justicia y el bien común. Su legado filosófico sigue siendo en el análisis contemporáneo del derecho y la justicia. Para Kelsen, digamos, le preocupaba mucho el tema de que la política, la filosofía, entre otras áreas, querían, digamos, determinar qué era el derecho. Por esta razón, deja como una estructura en la cual dice que la norma existe, o el derecho existe desde que es creado, digamos, por un órgano competente. Este órgano competente pues debe también, digamos, ser válido si es creado por una norma de una jerarquía más alta que la que se está creando. Pues con esta razón Kelsen trata como de crear un sistema de normas que regulan la conducta humana. Entonces él dice que de crear unas conductas mediante amenazas o mediante sanciones, y se centra en una estructura de funcionamientos de las normas. Entonces, digamos que para Kelsen lo importante radica no en lo moral, no en lo político, sino que el derecho existe si la norma es válida. Y la norma es válida si esta norma tiene sustentación en otra norma de alta jerarquía. Entonces, como ejemplo sería la ley donde tiene esa alta jerarquía de validez, pues en la Constitución. Y la Constitución donde tendría esa validez, pues en los tratados internacionales. En esto como que se enfoca la teoría de Kelsen. Además de ello, pues dice que el derecho es dinámico, donde las normas son creadas y eliminadas por instituciones específicas, y no se trata de un sistema estático. Digamos, las normas responden, digamos, al contexto. Entonces, por esta razón, digamos, Kelsen deja como un tema ahí de unos grandes aportes al derecho, teniendo en cuenta que hasta el día de hoy los argumentos son válidos, y especialmente se enfatiza en el tema del derecho positivo. Entonces, la norma es válida, el derecho es válido si surge desde el tema positivo, desde el derecho positivo. El pensamiento de Donald Dworkin. Bueno,
Dworkin fue un filósofo influyente del derecho, en donde en su teoría del derecho él se enfatiza en la importancia de los principios morales y la integridad jurídica. Por ello, él entiende el concepto del derecho como todo lo que se puede hacer valer en una sociedad. De esta manera, para él, el derecho no es solo un conjunto de reglas, sino que es una práctica social que debe ser interpretada y justificada por los principios morales. Dworkin analiza este concepto desde los principios como lo son la justicia, la equidad y la libertad. Por ello, él dice que al momento de la aplicación de derecho, estos se deben tener en cuenta. Dworkin también manifiesta que el derecho está ligado a la moral y que por tal razón, al momento de la interpretación jurídica, estos se deben tener en cuenta. Bueno, Dworkin se centra como en tres principales ideas y una de ellas es que el sistema de los principios en contraposición al de las reglas y al positivismo. También él dice que debe haber una conexión entre la moral y el derecho. Bueno, las críticas a Dworkin principalmente se centran en su visión del derecho como un sistema complejo en donde él incluye las reglas y los principios y también la postura que tiene sobre el rol de los jueces en la creación y la aplicación del derecho. En conclusión podemos decir que el pensamiento de Donald Dworkin se caracteriza por la teoría interpretativa y también se enfatiza en la importancia de la integridad. Montesquieu fue un influyente jurista, un político, filósofo y aparte un escritor francés. Fue un influyente pensador de la Ilustración, conocido principalmente por su teoría de la separación de poderes, su análisis de las formas de gobierno y su crítica del despotismo. Para Montesquieu, las leyes no son más que un producto de la razón, son una elaboración racional del legislador y el concepto de derecho está intrínsecamente ligado a la naturaleza de las cosas y a la razón. Un ejemplo es que en su obra La cumbre y el espíritu de las leyes no ofrece una definición concisa y aislada del derecho, sino que lo aborda desde una perspectiva mucho más amplia. Por lo tanto, hay ciertos aspectos que resaltan el concepto de derecho que tiene Montesquieu, los cuales podemos decir que son, primero, las leyes de su sentido más amplio, son las relaciones necesarias que derivan de la naturaleza de las cosas. Esto significa que existen principios de justicia y de equidad que son inherentes del orden del universo y a la naturaleza del ser humano, incluso antes de que se establezcan leyes positivas. Y otro es que las leyes positivas creadas por los seres humanos, que son creadas en la sociedad, deben ser la aplicación de estos principios generales a las circunstancias específicas de cada pueblo, viendo todos sus factores que son la estructura y los principios, también centrarnos en factores físicos, sociales, culturales e históricos de cada pueblo. Montesquieu tenía dos críticas principales que son el absolutismo monárquico, trata de que deberíamos abogar por una separación de poderes para que el sistema esté equilibrado y haya un control real, y la otra fue la crítica al despotismo, ya que considerado que una forma de gobierno basada en el miedo y la arbitrariedad no era buena y que era incompatible con la libertad y la seguridad de los ciudadanos. En conclusión, para Montesquieu el derecho es un sistema de normas fundado en la razón y la naturaleza de las cosas, que debe ser adaptado a las particularidades de cada sociedad y cuyo objetivo principal es garantizar la libertad de poderes y el imperio de la ley. No es simplemente un conjunto de reglas impuestas de un orden social justo y libre. El derecho es un proyecto inacabado, una búsqueda constante entre la armonía entre el poder y la justicia, entre la norma y la dignidad humana. Es el intento de convertir el deber moral en forma institucional y como tal no es solo algo que se estudia, es algo que se defiende, se discute y cuando es necesario se transforma. Para pensadores como John Locke, el derecho es aún más, es la expresión racional de la ley natural, es el escudo que protege la vida, la libertad y la propiedad frente a la tiranía. Desde la perspectiva filosófica, el derecho nace cuando el ser humano descubre que su libertad no puede ser plena, si no se respeta también la libertad del otro.
La forma en que la sociedad traduce en reglas sus aspiraciones de justicia, su libertad y orden es el límite que nos ponemos a nosotros mismos para no devorarnos mutuamente. Es la voz de la razón frente a la fuerza y el reconocimiento de que la vida de cada persona tiene un valor inviolable.